Ocurrió en el verano de 1996. Tenía entonces 20 años y me dirigía a un festival folclórico cerca de un lago. En ese momento estaba con mi novio y otras personas. Era una agradable y cálida noche de verano, alrededor de las 10. Mi novio y yo habíamos comido en un restaurante. Después de la cena me preguntó qué eran las extrañas manchas rojas que tenía en el cuello. Sabía que tenía alergias desde la primera infancia, pero nunca había tenido síntomas cutáneos. Caminamos unos 200 metros hacia el festival, cuando noté una ligera somnolencia. Cuando llegamos a la entrada del festival, me desmayé. Recuerdo que me quedé a oscuras y sentí que mis piernas cedían. Todavía pude coger la mano de mi amigo para mantenerme en pie. Se dio la vuelta y vio que mis ojos estaban al revés. Otro amigo vino por detrás y me atrapó. Me sacaron a la calle, me tumbaron en el suelo y llamaron a una ambulancia. Yo era ajena a todo esto. De repente oí un zumbido seguido de un plop. Salí de mi cuerpo a través de una abertura en mi cabeza. Esto ocurrió automáticamente, sin que yo tuviera que hacer nada. Me rodeaba un vacío negro que resultaba algo incómodo. Tuve que orientarme. Fui consciente de que aunque ya no podía ver mi cuerpo, seguía siendo yo misma, con todos mis sentimientos, rasgos de carácter y pensamientos. Que tuviera un cuerpo o no era irrelevante. Me sentí bien, ligera y libre. Yo era pura conciencia. Tenía una mente clara, una voluntad fuerte y una percepción cristalina. También tenía habilidades adicionales que no son posibles en la vida terrenal. Estaba rodeada por nada más que el negro infinito. Esta negrura nunca se sintió oscura, aterradora o vacía. Al contrario, me sentía cada vez mejor. Era más yo misma que nunca y sabía que mi cuerpo estaba en la tierra. Seguí moviéndome hacia arriba para alejarme de ella. También me pregunté cómo lo sabía. Sabía que me estaba desprendiendo de mi cuerpo terrenal, como un jersey que te quitas antes de acostarte. Me estaba desprendiendo del papel que había desempeñado en esta vida terrenal, como un papel en una película. Y ahora volvía a ser yo misma. Y eso era una sensación muy liberadora. El vacío era simplemente infinito. No existía el tiempo y el espacio como lo conocemos aquí en la Tierra, pero aún así, todo era muy normal y profundamente familiar. Empecé a moverme por este espacio negro infinito y podía literalmente transportarme a esta infinidad con mis pensamientos. Solo tenía que pensar, quiero ir allí, y yo ya estaba allí. Volé aquí y allá a través del universo negro. También podía cambiar mi propio tamaño. A veces me hacía pequeña, a veces me expandía hasta el infinito. Fue una gran sensación y cada vez probé más cosas. Disfruté de la inmensidad y del infinito. Me sentí indescriptiblemente cómoda, segura e infinitamente libre. Era pura libertad, simplemente la cosa más natural del mundo, como si nunca hubiera hecho otra cosa. Y entonces supe, este es mi hogar, mi ser original, la existencia original de todos nosotros, el hogar de todas nuestras almas. Aquí es donde vengo y aquí es a donde pertenezco. Todos venimos de aquí y todos volveremos aquí. Un sentimiento profundamente familiar de hogar y pertenencia me impregnó por completo. Yo era uno con todo. No hay palabras terrenales que me permitan descubrir este profundo conocimiento, recuerdo y llamado sentimiento de hogar.
Este ir y venir con la facilidad de mis pensamientos, la expansión, pero también el descansar en un lugar y deleitarse con la agradable sensación, continuó durante un buen rato, durante el cual fui consciente de que me movía siempre hacia arriba. Si tuviera que compararlo con especificaciones mundanas, lo compararía con un ángulo de 45 grados. Podía jugar con mis movimientos en este espacio infinito, pero también me dirigían y tiraban constantemente hacia arriba, como si estuviera en piloto automático. A mitad de camino, una suave música surgió de las profundidades del universo. Al principio estaba lejos y apenas se percibía, pero despertó mi interés. Los sonidos se aceleraban rápidamente y se hacían más fuertes hasta que finalmente me alcanzaron y penetraron. Nunca había escuchado esa música. Era muy rítmico, melódico y celestial. Al principio la música me pareció bastante extraña, pero cuando más penetraban en mí los sonidos y el ritmo, más me convertía en parte de la música y me fundía con ella. Empecé a moverme con la música. Me moví de una forma que nunca antes había hecho, en armonía con la música, y me sentí tan sumamente bien. Este estado podría haber sido eterno. Era uno con la música y bailaba a través del universo. Esta fase continuó durante bastante tiempo, hasta que la música se fue apagando poco a poco. Era como si la música solo se hubiera localizado en una determinada capa y ahora salía de esta esfera desplazándose más arriba. Yo no podía influir en mi forma de moverme. No podía determinar mi velocidad porque estaba en piloto automático y seguía avanzando hacia arriba. Sentí una gran expectación al ver que me acercaba a mi destino. Era una sensación como la de antes, de llegar a la meta, pero era como si el recuerdo de mi vida actual se desvaneciera cuanto más me alejaba de mi cuerpo. El viaje se hizo más lento y se detuvo de repente. Estaba frustrada porque quería seguir adelante. Sabía que más allá de esta frontera estaba la plenitud. Era el hogar de nuestra alma, mi amado hogar, mi origen, todo lo que soy, el lugar de la pura dicha, simplemente todo. Varias veces intenté transportarme a través de la frontera, pero fue en vano. Mientras luchaba con esto, una voz llegó desde las profundidades del universo. Al principio sonaba amortiguada y lejana, pero rápidamente se acercó y se hizo más fuerte, hasta que estuvo muy cerca y sonó a mi alrededor y a través de mí. Era una voz masculina, clara y distinta, poderosa y autoritaria. La voz dijo: «Lisa, no puedes ir más lejos de aquí. Aquí está tu parada». Me pregunté quién me estaba hablando, pero no se me ocurrió preguntarle a la voz. Pero también me pregunté cómo sabía la voz mi nombre, pero en lugar de preguntar respondí: «Pero lo hago». Me sorprendió que quisiera imponer mi voluntad frente a esta poderosa presencia. La voz volvió a decir: «No puedes quedarte, tienes que volver». Me sentí profundamente conmocionada, pero entonces estalló en mí y grité: «Los caballos salvajes no podrían arrastrarme hasta allí». Y me asustaron mis palabras. Pero en ese momento me sentí realmente así. La idea de dar la vuelta y volver a mi antigua vida, ahora que mi hogar estaba tan cerca, era angustiosa. No puedo decir que viera realmente lo que vino después, tal y como lo vemos aquí en la tierra, con ojos humanos. Fue más bien una visión interior. Vi que mi amigo me sujetaba las piernas y me llamaba por mi nombre. «Lisa, Lisa». De repente estaba dentro de él, en su pecho, sintiendo su desesperación, pero también todo el amor que sentía por mí. Esta sensación era increíble y abrumadora. Nunca antes ni después había experimentado una sensación semejante.
Era el sentimiento de un amor tan grande, todo su amor a través de todos los tiempos y todo el amor del universo se fundían en un solo sentimiento. Y la voz me dijo: Él te ama y te espera. Lo superará y podrá seguir su vida sin mí, le dije. De nuevo me sorprendió la dureza de mi decisión. Entonces mis padres se me mostraron en el ojo de mi mente y la voz dijo: tus padres te necesitan y tienes que cuidar de ellos. Pensé en mi madre y sentí que necesitaría tiempo para superar mi pérdida. Pero también fui optimista y pensé que entendería mi decisión. Así que le contesté: con el tiempo ella también lo superará y ambos estarán bien sin mí. Mi decisión estaba clara. Quería cruzar la frontera para volver a casa. La voz respondió con calma e insistencia: no, tienes que volver. Todavía tienes que terminar tu trabajo. No pude entenderlo y pregunté: ¿qué trabajo? ¿Qué clase de conversación es esa? ¿Qué tipo de deberes tengo que hacer? Mis pensamientos fueron escuchados, pero desgraciadamente no hubo respuesta. La frase «todavía tienes trabajo que hacer» resonó durante un rato y me pregunté qué quería decir con ella. Era como una orden que me habían dado. Al no obtener respuesta, intenté unas cuantas veces más cruzar el límite invisible, pero fue en vano. Hubo una especie de empuje, como si me empujaran hacia atrás con una especie de aire comprimido, y luego me precipité directamente hacia la tierra y mi cuerpo. Un sentimiento profundamente demoledor me recorrió. Me sentí rechazada y perdida. A mitad de camino, donde antes había estado la hermosa música, deseé fervientemente que la música volviera a aparecer. Habría dado cualquier cosa por volver a fundirme con esos sonidos, pero rápidamente continué hacia el suelo. Poco a poco me di cuenta de que realmente necesitaba volver a mi antigua vida. El viaje se frenó y supe que estaba justo encima de mi cuerpo y finalmente me sumergí de nuevo en mi cuerpo. Era oscuro, pero una oscuridad diferente a la del infinito del universo. Estaba oscuro y me sentía pequeña y perdida. Al mismo tiempo era extremadamente apretado. Me sentía como si estuviera apretada en una salchicha y pensaba: ¿está tan apretado porque soy demasiado delgada? Me respondí a mí misma: siempre está apretada, aunque tengas 1 metro de ancho. Sentí esta tirantez como un fuerte dolor físico. También tuve la más terrible sensación de nostalgia imaginable, de una desesperación total. Ahora tengo que seguir con esta vida hasta el final. Este pensamiento me deprimió bastante. No conocía este tipo de sentimiento en mi vida anterior y no lo he tenido en la misma medida desde entonces. Pero en ese momento estaba muy mal y sabía que si no me atrevía a contrarrestar ese sentimiento depresivo con pensamientos positivos, entonces podría seguir deprimida el resto de mi vida. Y eso me pareció una idea terrible. ¡Qué montaña rusa emocional! Justo antes, mi casa estaba al alcance de la mano y había estado esperando el cielo, y ahora estaba más deprimida y triste que nunca. Necesitaba una solución, no podía quedarme así que intenté armarme de valor. Realmente busqué en mis sentimientos pasos positivos hasta que encontré algunos. Los recuerdos de mi vida hasta ahora salieron a la superficie, generando optimismo en mí. Hasta ahora mi vida había estado bien, incluso había sido hermosa, y entonces pensé en mi amigo, en su amor y su miedo que había sentido allá arriba, y empecé a preocuparme por él. Quería decirle: oye, no te preocupes por mí, estoy aquí y me siento de maravilla. Este sentimiento me motivó. De repente, el sentimiento de depresión cedió. Me alegré de ello y ahora estaba dispuesta a despertarme.
A esto le siguió un momento de silencio, una completa quietud. Luego escuché una especie de rugido en mis oídos. Esta fue la primera sensación física real en el sentido terrenal. Ahora sabía que mi alma estaba completamente conectada a mi cuerpo de nuevo. Podía sentir literalmente cuando esta fusión había tenido lugar. El ruido en mis oídos se hizo más fuerte. Sentí que mi circulación biológica había vuelto. Entonces el ruido desapareció y ahora podía oír claramente los sonidos de la fiesta. El recuerdo del suceso seguía presente. Y ahora también volvió el recuerdo de la situación anterior en la que me había desmayado. Todavía tenía los ojos cerrados, pero sabía quién estaba sentado a mi lado. Era un amigo mío, me cogía de la mano. Le pregunté, ¿he hablado o me he movido de forma extraña? Porque durante mi experiencia había estado hablando y bailando. Tenía miedo de haberme comportado de forma extraña durante mi desmayo. Me dijo, no, solo estabas ahí tumbada. Eso me tranquilizó. Le dije, acabo de tener un sueño raro. Una voz me hablaba y una música que me emocionaba mucho. Él dijo, sí, despierta completamente primero. Cuando mi amigo vio que estaba despierta, dejó caer mis piernas que se desplomaron sobre el duro suelo. Al parecer, estaba en estado de shock y algunos de sus amigos se lo llevaron. En general, me sentí muy aliviada de estar despierta. Sabía que la ambulancia estaba allí y que los paramédicos estaban de camino hacia aquí. Quería evitarlo porque me sentía bien y toda la confusión que me rodeaba me resultaba incómoda. Entonces me senté y noté que ahora me sentía completamente despejada, más clara que nunca, como si se hubiera producido una especie de limpieza, una especie de despeje. Mis amigos no estaban contentos de que me hubiese sentado, pero no me importaba. Así que me levanté por completo, lo que les hizo entrar en pánico. Ahora mi novio también volvió para estabilizarme y apenas pude convencerle de que estaba realmente bien. De hecho, me sentía muy bien. Quería unirme a la fiesta y celebrarlo. Celebraba mi gran estado, mi nueva claridad y experiencia, pero no me dejaron hacerlo. Será mejor que la lleves a casa, aconsejaron los otros amigos, así que me llevó a mi casa. De camino, miré el cielo, a través de la ventanilla abierta del coche, y dije a mi novio, ¿sabes? Estuve allí arriba.